los apartados A y B se nos pide calcular los máximos y los mínimos, puntos de inflexión e intervalos de monotonía de esta función. Como se hace todo con la primera y la segunda derivada, pues lo voy a hacer todo junto, los dos apartados juntos, porque al fin y al cabo pues pueden ir juntos. Entonces, para calcular máximos y mínimos, lo primero que tengo que hacer es la segunda derivada. E igual a 0. Es decir, tengo que resolver esta ecuación. Yo podría aquí directamente aplicar ya la fórmula de ecuaciones de segundo grado, pero veo que puedo sacar 3 factor común y simplificar, luego me quedaría esta ecuación de segundo grado. Aquí ya sí aplico la fórmula, x igual a menos b más menos b al cuadrado menos 4ac, perdón, menos 2a. Y las soluciones de esto son 3 y 1. ¿De acuerdo? Esos son mis candidatos a máximos y mínimos. No sé si lo son. Para ver si son máximos, mínimos o ninguna de las dos cosas, porque podría pasar, tengo que calcular la segunda derivada. Entonces, recordemos, son mis candidatos. Si hay un máximo o un mínimo, van a ser uno de estos dos. Pero no tienen por qué serlo. Entonces, calculamos la segunda derivada. Y sustituimos. Entonces, sustituyo 3 y me da 18 menos 12, 6 positivo. Luego es un mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, x igual a 3, hay un mínimo, pero me piden el punto. Luego tengo que calcular la segunda coordenada. Para ello tengo que ir aquí y sustituir. F de 3. F de 3 es 27 menos 54 más 27, 0. Luego el punto es 3, 0. Mínimo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con el otro. Hago lo mismo, sustituyo en 1, me da menos 6, negativo, luego es un máximo. Voy a ponerlo con mayúscula para luego distinguirlo. Pero máximo en 1, ¿qué? Me falta la segunda coordenada. Entonces para ella, eso voy aquí. 1 menos 6 más 9, 4. Y con esto tendría calculados el mínimo y el máximo. Bien, he apuntado aquí mi máximo y mínimo para tenerlos ahí. Ya lo mismo no me van a hacer falta. La primera y la segunda derivada y vamos con los puntos de inflexión. Calcular el punto de inflexión es igualar la segunda derivada a 0. 6x menos 12 es igual a 0, luego x es igual a 2. Como antes me falta la segunda coordenada. No, perdón. Antes tengo que... Ese es mi candidato a punto de inflexión. Tengo que ver si lo es. Calculo la tercera derivada, que es 6, y entonces sustituyo 2, y como es 6, distinto de 0, x igual a 2 es un punto de inflexión. Pero igual que antes, me falta la segunda coordenada. Tendría que calcular f de 2, que es 8 menos 12 más 18, 2. Luego tengo un punto de inflexión en 2, 2. Fijaros que he hecho primero el apartado B y ahora voy a hacer el A, que es el de la monotonía. No pasa nada, podéis cambiar el orden de los apartados perfectamente, ¿de acuerdo? Vamos con la monotonía. He borrado todas las demás derivadas porque solo me hace falta la primera. Entonces, dibujo una recta que representa todos los números reales y coloco máximos y mínimos. Ahora quiero estudiar el signo de f' de x para determinar la monotonía, es decir, si es creciente o decreciente de f de x. Bien, yo ya sé que aquí f de' es 0. Cojo cualquier número que esté por debajo, por ejemplo el 0, 0, y miro el signo de f'. 0, 0, 9, positivo. Solo me importa si sea positivo o negativo, ¿de acuerdo? Entonces es creciente. Aquí lo mismo, cojo el 2, sustituyo, lo que hacéis con la calculadora. Igual que he cogido 2, podéis coger 1,5 o 2,9. Sustituyo y cualquiera de esos números os va a dar un número positivo, perdón, negativo. Luego es decreciente.
Aquí voy a coger el 4, me va a dar positivo. Es decir, positivo f' de 4. Cojo 4 y lo sustituyo aquí. 3 por 16 menos 12 por 4 más 9, positivo. ¿De acuerdo? Y ahora, para rematar, tendría que escribir cuál es la respuesta. No dejéis esto así. Escribo f de x es creciente en menos infinito, 1 y 3 infinito. Y decreciente en 1, 3. Es importante que estos paréntesis sean abiertos porque en 1 y en 3 y en infinito y menos infinito ni es creciente ni es decreciente, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver si todo es coherente. Si la función primero crece y luego decrece, tengo un máximo en 1, ¿no? Bien, concuerda, podría haberme confundido. Y si baja y luego sube, ese puntito, este de aquí, ahí alcanza el mínimo, mínimo. Es coherente con lo que he calculado antes, ¿de acuerdo? Entonces todo tiene sentido y con esto habríamos terminado los apartados A y B del problema. El apartado C del problema me pide los puntos de corte con el eje OX. El eje OX es el horizontal, es decir, que la función corta ahí cuando f de x es igual a 0. Es decir, tengo que calcular para qué valores de x se cumple que f de x es 0. Entonces, tengo que resolver esta ecuación. Es una ecuación de tercer grado y diréis, no sabemos resolver ecuaciones de tercer grado. Cierto, en general. Pero esta sí, ¿por qué? Porque si veis, x, podéis sacarlo factor común y ya tendríais una ecuación de segundo grado. Pero es que además, esta ecuación de segundo grado podéis resolverla utilizando la fórmula de ecuaciones de segundo grado igual que hemos hecho antes. Pero si os sabéis las ecuaciones, las identidades notables y lo identificáis rápido, ya sabéis que esto es x menos 3 al cuadrado. Y de aquí obtenéis muy fácil que las soluciones son x igual a 0 e x igual a 3. Es decir, que los puntos de... y tendríais que escribirlo, los puntos de corte de f de x y el eje OX son x igual a 0 y x igual a 3, o lo que es lo mismo el punto 0, 0 y el punto 3, 0, porque aquí ya sé que la segunda coordenada es 0 porque es lo que estaba buscando. ¿De acuerdo? Voy a apuntar aquí que los puntos de corte son x igual a 0 y x igual a 3. Y vamos con la segunda parte del apartado C, que me piden la representación gráfica. Como es un polinomio, el dominio es todo R, tendríais que escribirlo. El dominio es muy importante, aunque sea un polinomio. Y ya tengo el resto de ingredientes, entonces yo dibujo mis ejes y pongo puntos de corte. Sé que va a cortar aquí en 0 y aquí en 3. Máximo en 1, 4 más o menos. Esto es un esbozo, no hace falta que sea exacto, ¿de acuerdo? Aquí tengo un máximo. Y aquí, precisamente aquí, también tengo un mínimo. Y por aquí, un punto de inflexión. Es decir, que mi función va a ser algo así. Aquí pasa por 0, 0, ¿eh? No lo dibujo muy bien. Algo así. ¿De acuerdo? Os invito a que utilicéis programas como GeoGebra, que son muy sencillitos, para comprobar si estáis haciendo bien estos ejercicios. ¿De acuerdo? Y con esto, pues tendríamos hecho el apartado C. El D nos pide calcular este área. Recordad que para cuando nos piden calcular un área, siempre tenemos que hacer la representación gráfica. En este caso ya la tenemos hecha. Y ya sé que la integral voy a tener que calcularla entre 0 y 3. Pero si no, tendría que hacerlo y tendría que calcular estos puntos. Es decir, tengo que utilizar todo lo que me han pedido antes. Si no me hubieran pedido los puntos de corte con el eje OX, tendría que calcularlos ahora, ¿de acuerdo? Borro y seguimos. Para calcular el área ya sabemos que lo que tenemos que hacer es una integral definida. Una integral de 0 a 3, puntos de corte, de x cubo menos 6x cuadrado más 9x de x. Es la integral de un polinomio, no tiene ningún misterio. Entre 0 y 3. Es decir, que tengo que hacer 3
4 partido 4 menos 2. Este paréntesis no haría falta, pero bueno, lo voy a poner. Por 3 al cubo más 9 por 3 al cuadrado partido 2 menos todo esto en 0, que es 0, y esto es 27 entre 4. Esto lo hacéis con la calculadora. Y remoto y pongo el área es igual a 27 entre 4 unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Pues nada, con esto ya tendríamos los 3 puntos del examen en este ejercicio. Espero que os haya gustado y si queréis más ejercicios de selectividad, ponedmelo en el comentario. Si queréis alguno en concreto, os invito a que lo pongáis en comentarios y yo haré lo que pueda.